Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida a la familia, el culto familiar. Y estamos agradecidos, hermanos, porque a través de llevar una oración, a través de reunirnos en matrimonio y con nuestros hijos, Dios pone un cerco protector en cada uno de nosotros. Bienvenidos sean, hermanos, al culto familiar. En este día estaremos consagrando las familias, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos en las manos de Dios, pidiendo cobertura y protección para que en el hogar se edifique la casa. Estamos llevando este día, hermanos, el matrimonio y estamos pidiendo al Señor que cada día ponga el deseo en nuestros corazones de juntarnos como familia y elevar esa súplica que cada uno necesita. Bienvenidos sean. Estamos este día llevando la palabra de Dios, la meditación que se dará, que sea el Espíritu Santo el que dirige este ministerio y dé gracia, hermanos, en que el culto familiar sea guiado por su Santo Espíritu. Para esto vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que favorezca este tiempo de familia y que dé gracia en cada necesidad y en cada petición. Vamos a hacer la oración. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que le vemos una súplica, busquemos referencia, hermanos. Oremos en este día pidiendo la necesidad que tienes, por lo que estés pasando, el Señor lo sabe y necesitamos acercarnos a Él con fe y con confianza. Vamos a hacer la oración. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la misericordia, al trono de la gracia, suplicando, Señor Jesucristo, que des gracia en la familia, que des gracia en el matrimonio, que no tomes en cuenta, Señor, nuestra debilidad. Perdona, Señor, la indiferencia y da gracia, Padre, para que podamos comprender y mirar el peligro donde estamos. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a que la familia esté edificada en tu palabra. Y te pido humildemente el perdón de nuestras faltas. Oramos ante todo por reconciliación y pedimos tu bendición para este tiempo de hogar y de familia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Y en este día, hermano, de lo que Dios nos va a hablar, se llama el tema, cada uno es un centinela. Y eso lo dice el Salmo 127:1. La palabra de Dios es la que edifica el hogar, la palabra de Dios es la que da cobertura, y es por eso que en este día oigamos las promesas que el Señor nos da a través de este santo libro. Cada vez que oremos, busquemos, hermano, su presencia a través de la ayuda del Espíritu Santo para que el Señor dé gracia en lo que se habla. Salmo 127:1 dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Si el Señor no edifica la casa, humanamente, hermanos, esa casa no está sostenida en firmeza. Al contrario, hermanos, tendremos problemas, situaciones, pero si no está edificada esa casa, todo aquello se vendrá abajo. Por eso pedimos la presencia del Señor, para que el Señor dé gracia en cuidar y velar esa casa. Pero cada uno somos centinelas. De eso se va a testificar en este día a través de la palabra de Dios. Y Dios da gracia en esta reflexión. Cada uno es un centinela. Así es. Pidamos al Señor que lo que Dios nos ha dejado como mayordomos, sepamos cuidar y valorar los bienes del Señor, llevando la oración y pidiendo su luz y dirección para que se edifique esa casa en su palabra. Por eso estamos llevando la palabra de Dios. Sergio, Dios habla a través de este Salmo 127:1. Así es, siempre fue el propósito de Dios
desde su creación, cuando formó al hombre y la mujer, establecer el matrimonio. Y a través de la unión del hombre y de la mujer iban a venir los hijos. Y ellos, hermanos, se iba a conformar la familia. El Señor también hizo provisión para que ellos habitaran en un lugar santo, en un lugar sagrado, en un lugar ordenado, donde todo funcionara en perfecta armonía. El hogar que Dios construyó para la santa pareja y para su descendencia era un lugar donde la misma presencia de Dios se manifestaba. Y en función a esto, hermanos, siempre ha estado en la mente de Dios formar el matrimonio en un orden, formar el matrimonio, hermanos, tal como Él lo manda. Los hijos, hermanos, junto con las hijas y los padres, forman la familia. De la misma manera que el ladrillo, de la misma manera que el hierro, que la lámina, construyen un edificio, de esa misma manera, hermanos, el hogar está constituido por los que habitamos en él. Dios, además de edificar la familia, la vigila. Y esa es la función de un centinela, edificar su hogar y vigilarlo. Solamente así la obra de Dios, hermanos, va a venir a ser de bendición. Porque el centinela, hermanos, está previniendo, y esa es parte de su función, previniendo cualquier ataque del adversario y no permitiendo que entren a su hogar. Por eso el centinela, hermanos, es un vigía, es un guarda, que siempre está atento, hermanos, de lo que está sucediendo, de lo que Dios le dio para cuidar, para proteger. Leíamos aquí en el Salmo 127 y el versículo número 1, como la misma escritura nos dice, si Jehová no edificare la casa. Esta exhortación, hermanos, que da nuestro Señor, empieza con una condicionante. Y nos está diciendo que si Jehová no está en nuestra casa, hermanos, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, los que moramos en ella. Y aquí la misma palabra de Dios, hermanos, nos va ubicando y nos va señalando la responsabilidad que como padres Dios nos ha dado por vigilar donde la presencia de Dios se manifiesta a través de nuestro hogar. Por eso es esa condicionante. Si Jehová no está en nuestro hogar, de embalde sirva, hermanos, que yo me esfuerce, que yo la provea. De embalde sirve, hermanos, que haya abundancia tal vez. Si Jehová no está en esa casa, hermanos, en vano sirve todo esfuerzo y todo trabajo del hombre. Porque de qué sirve, hermanos, que ganemos todo el mundo si perdemos el alma de nuestros hijos. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. La misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña que sin la ayuda de Dios, un hogar, una casa, no puede ser un lugar donde una familia esté cómoda. Porque tendrán tal vez las cosas materiales que necesitan. Pero el Señor, hermanos, nos pide que la presencia de su Santo Espíritu permanezca en nuestro hogar. En muchas familias, hermanos, el hogar es un lugar donde se come, donde se duerme, donde se vive.
Pero un hogar cristiano, hermanos, es mucho más que eso. Un lugar cristiano es donde se crece, se convive, se fortalece, donde se comparte el amor y donde son felices quienes la habitan. Por eso la presencia de nuestro Señor, hermanos, se manifiesta en el seno de nuestro hogar. Nuestro hogar, hermanos, debe ser un lugar donde se honre y donde se alabe a Dios. Donde nuestros hijos, hermanos, se sientan seguros, se sientan protegidos por un padre, por una madre, temerosos de Dios, que en función a lo que su palabra nos manda, hermanos, forman un ambiente agradable, un ambiente de felicidad. Obviamente, no por esto quiere decir que no va a haber problemas en el hogar. Sí los va a haber, pero sin en cambio, donde se manifiesta la presencia de Dios, hermanos, ese hogar, a pesar de los problemas y de las circunstancias adversas, sabe cómo enfrentarlas y cómo vencerlas. Y esta es la función del centinela. Por eso es que la presencia de Dios, hermano, no solo edifica el hogar, sino que además lo vigila, como un centinela. Todo aquel que ha recibido la luz de la verdad debe de ser un centinela. Sus oídos, sus ojos y todos sus sentidos deben de impedir malas acciones, malos pensamientos que manchen la santidad del hogar. Por eso, hermanos, que un centinela debe tener ciertas características. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Así como el Señor, hermanos, la presencia de Dios edifica el hogar, a los padres los hace responsables como centinelas para velar por su hogar y para cuidar a los que en él habitan. El centinela, como lo hemos dicho, es un vigilante, aquel que está cuidando, que está guardando lo que se le encarga. El Señor nos ha encargado a nuestros hijos, porque la misma escritura lo dice. Herencia de Jehová son los hijos. Y por lo tanto, hermanos, somos responsables del crecimiento, del cuidado, de la provisión y del amor que debemos de dar a nuestros hijos en el seno del hogar. Si fundamentamos los valores cristianos en el seno del hogar, lo que estamos haciendo, hermanos, es de que nuestros hijos sean ejemplo fuera del hogar, que sean buenos ciudadanos, que sean buenos hombres y mujeres que den testimonio de lo que en su casa se les ha instruido, que es el temor a Dios. Vamos a poner un ejemplo bíblico donde la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra cuál es la función de un centinela. Y de ahí vamos a aprender. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 62 y el versículo número 6, la escritura dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, Isaías 62, 6, he puesto guardas, es decir, he puesto centinelas, todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová no descansarán. Los centinelas, hermanos, que están sobre los muros de Jerusalén, tienen el deber de proteger a sus habitantes. Y esa es la enseñanza que la Escritura nos da. Y esta es la misma obra de los padres en el hogar. Ser centinelas sobre nuestro hogar. ¿Para qué? Para cuidarlo y para protegerlo.
El centinela, hermanos, generalmente está en un lugar alto, en una atalaya o en un muro, como la escritura lo dice. Y él está viendo más allá de lo que a nivel de tierra pudiéramos ver. El centinela, o sea, los padres, hermanos, tenemos que ver más allá de lo que los hijos ven. Los hijos, por su propia inmadurez, muchas veces no perciben, hermanos, el daño que se aproxima, porque lo ven con una ligereza y piensan que ellos por sí mismos van a poder sortear esos peligros que se avecinan. Sin en cambio, el centinela, los padres en el lugar, ven más allá de lo que los hijos ven. Y ahí es donde viene, hermanos, la exhortación a los hijos, para prevenirlos y para cuidarlos. ¿Por qué? Porque los amamos. Y esa es la labor del centinela. La obra del centinela, hermanos, nunca termina. Siempre debe de estar vigilante. Cuando otros duermen, el centinela debe de vigilar. El centinela, hermanos, debe de permanecer velando. No necesariamente estamos diciendo que no debe de dormir para descansar. Él antes de ir a descansar, hermanos, debe de dejar una protección en su hogar a través de la oración. La oración, hermanos, es la que va a venir a poner esa muralla de protección en nuestro hogar. Y la labor del centinela, hermanos, es levantar esa muralla. Por eso el centinela nunca descansa. ¿Por qué? Porque siempre está orando, cuidando, intercediendo. Hay ocasiones, hermanos, que no podemos conciliar el sueño. Hay ocasiones que no podemos dormir. Tal vez decimos que son los problemas o los afanes del mundo o que tenemos insomnio. ¿No se ha puesto usted a pensar, hermanos, que tal vez sea el Espíritu Santo quien lo está a usted incomodando para proteger su hogar a través de la oración? Cuando pase eso, hermanos, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que la responsabilidad que nos ha dado como centinelas para guardar nuestro hogar, la cumplamos con toda fidelidad. Por eso el centinela, hermanos, siempre está fortalecido. Cuando otros se fatigan, él debe de permanecer con ánimo y con fuerza. Y esta es la labor del padre y de la madre que están comprometidos con Dios para hacer la función que Dios nos ha encargado, para estar velando, hermanos, por lo que Dios nos ha encargado, por nuestro hogar y nuestra familia. Por eso decíamos que el centinela, hermanos, es alguien que no duerme, es alguien que está en vela. Y ya lo dijimos cómo, a través de la oración y algunas veces acompañadas de ayuno, porque cuida y protege lo que más ama. ¿Qué es lo que usted más ama? Su familia, su esposa, su esposo, sus hijos. Por eso, hermanos, la misma palabra de Dios nos exhorta para estar vigilando, para estar guardando, para estar protegiendo en contra de quién, del depredador, del adversario, del abusivo, de los ladrones, de toda forma de mal que no entre en nuestro hogar. Por eso la labor del centinela, hermanos, es una labor importante ante los ojos de Dios. Aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 18 y el versículo número 24, la escritura nos presenta, hermanos, otra historia bíblica, donde David, el rey, había mandado a buscar a su hijo Salomón. Salomón estaba en rebeldía en contra del padre y tenía intenciones de hacerle daño al mismo padre.
Sin en cambio, el amor del padre se sobreponía a la rebeldía y a los intereses de Absalón. Y él lo mandó a buscar. Y vamos a leer parte de ese pasaje que está en 2 de Samuel, capítulo 18 y el versículo número 24. Aquí la escritura dice, estaba David sentado entre las dos puertas. El centinela había ido al terrado que está sobre la puerta de la muralla y miró y vio a uno que corría solo. David, hermanos, se encontraba sentado y confiadamente en lo que el centinela veía. Él estaba a las puertas del muro de la ciudad de Jerusalén. Él tenía, hermanos, y sentía la esperanza de que su hijo regresara. Pero David mandó al vigía, mandó al centinela, que estaba sobre el muro. Y esta es la función del centinela, que él estaba mirando más allá de lo que veía David. Alzó sus ojos, dice la escritura, y miró. Y esta es la función primordial del centinela, mirar y ver. Mirar, hermanos, significa dirigir la vista a un objeto. Eso es mirar. Nosotros podemos mirar, hermanos, lo que nos rodea, pero sin en cambio, no es lo mismo que ver, porque cuando nosotros vemos, hermanos, percibimos con la inteligencia o comprendemos lo que estamos mirando. Por eso el centinela miró y vio. O sea, miró que alguien se acercaba. Pero veía, hermanos, que tal vez traía las noticias que estaba esperando David. Aquí en el versículo 25 de 2 de Samuel 18, la escritura sigue diciendo, el centinela o el atalaya, que también significa lo mismo, dio voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. El centinela, hermanos, dio voces y avisó. Esta es la labor del padre. El padre que está sobre la atalaya o sobre los muros de su casa debe de estar viendo más adelante de lo que los hijos ven. Por eso la escritura dice, dio voces y avisó. El padre, hermanos, cuando siente que los hijos están en una mala relación o que están influenciados por las amistades del mundo, da voces y avisa, previene, da la alerta. Y ahí es donde la labor del centinela se manifiesta a los que ama y los previene, hermanos, de cosas malas que pueden venir por seguir ese tipo de placeres, de circunstancias o de amistades. ¿Cuántos hogares, hermanos, se han roto en cuanto a la unidad entre el padre y los hijos, precisamente porque ellos no oyen la voz del padre o de la madre, de los centinelas del hogar, ya sea por su inmadurez o por su rebeldía? Toman decisiones, hermanos, que luego acarrean consecuencias que les afectan a ellos, pero que afectan a la familia. Por eso David, hermanos, tenía un vigilante, tenía un centinela, tenía una atalaya que estaba viendo más adelante y cuando vio algo, dio voces y miró. Así, hermanos, es la labor del Padre, ver más adelante de lo que los demás ven y dar voces y dar la alerta. Y esto, hermanos, trae una bendición. El cumplir cabalmente
con lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestra labor como centinelas en nuestro hogar, nos trae una bendición. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 8 y el versículo 34, la escritura dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. Bienaventurado, bendito, gozoso, es lo que la palabra de Dios nos muestra acerca del hombre que escucha la voz de Jehová, que lo obedece, del hombre, de la mujer, de los padres que están atentos como centinelas en su hogar. Nos trae una bendición, velando a mis puertas cada día. ¿A las puertas de quién? A las puertas del hogar, a las puertas de tener una comunicación con Dios. Porque entre más lo conozcamos al Señor, mayor comprendemos la responsabilidad que Él nos ha dado. Por eso dice, velando a mis puertas cada día. Es decir, estando en constante comunión con Él para cumplir mi función que me corresponde, aguardando a los postes de mis puertas. La misma palabra de Dios, hermanos, nos sigue diciendo aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 50 y el versículo número 4, como la palabra de Dios, hermanos, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Por qué? Porque he aguardado a sus puertas, porque estoy cumpliendo con la función que Él me encargó. Por eso, el conocimiento que tengo de Dios, hermanos, me hace sabio. ¿Y quién me dio la sabiduría? El Señor. ¿Por qué? Porque la busqué. Por eso, hermanos, nuestra función para cumplir como un centinela en nuestro hogar está en función a lo que la Escritura dice. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras a quien alcanzado. Y ahí está la función, hermanos, de los padres en el hogar. Cuando veamos a nuestros hijos desanimados, cuando los veamos tristes, cuando los veamos desconsolados, algunos de ellos, hermanos, guardan silencio y toman actitudes, hermanos, de aislarse. Cuando sea eso, cuando sea eso, hermanos, tenemos la obligación de acercarnos a ellos y de preguntarles y de ayudarles qué es lo que les pasa. Ellos deben de sentir, hermanos, el cariño, el amor, la protección, el apoyo, la ayuda de los padres. Esa es la función del centinela. Por eso la Escritura dice, para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana el centinela. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Antes de dar un consejo, hermanos, en nuestro hogar debemos primero pedir el consejo de Dios, porque Él va a poner la sabiduría y las palabras para poder animar al desanimado, al cansado. O tal vez, hermanos, nuestros propios hijos hayan cometido errores. Allí es donde la función del centinela, hermanos, se hace presente. No para reprender, no para condenar, sino para atraerlos con amor y hablarles conforme la palabra de Dios nos dice, para restaurarlo, para darle palabras de aliento, para fortalecerlo. Si ha ocasionado algún daño o ha pasado por algún sufrimiento, darle palabras de ánimo, de seguir adelante, de confiar en Dios, de hacerle ver, hermanos, que de los errores se aprende. Y allí es donde nosotros podemos, hermanos, establecer una unión
en la relación en nuestro hogar, ya sea con nuestra esposa, nuestro esposo o nuestros propios hijos. Esto es parte de la función de la atalaya. Aquí en el versículo 5 de Isaías 50, la escritura sigue diciendo, Dios el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. O sea, para ejercer, hermanos, una responsabilidad que es sagrada, que es el tener pendiente de la educación de mis hijos y de mantener un matrimonio unido, tenemos, hermanos, que abrir nuestro oído a lo que Dios nos manda a través de su palabra. No nos tenemos que revelar y no tenemos que decir que lo puedo resolver por mis propios méritos. No tengo que recurrir a mi vida pasada, de que antes arreglaba yo las cosas alzando la voz, tal vez diciendo improperios y pensando que esa era la autoridad que Dios me daba como padre. Cuán equivocados estamos cuando actuamos de esa manera, porque la labor de los padres, hermanos, es de confianza, es de amor, es de unidad, es de levantar al caído, pero tenemos que seguir el consejo de Dios. Por eso la Escritura dice, Jehová el Señor me abrió el oído, porque me va a dar la capacidad, la inteligencia, va a poner paz en mi corazón para poder restaurar al que está caído. Y estamos hablando del hogar. Por eso, hermanos, la Escritura nos dice que debemos de hablar como Dios habla. Por eso me abrió el oído. Debemos de actuar, hermanos, como nuestro Señor actuaba, con amor, con misericordia, con confianza. En algunas ocasiones se exhortaba de una manera dura, pero también a la vez de una manera tierna, no para, no para dañar, no para condenar, no para molestar, sino para que recapaciten, hermanos, para arreglar las cosas conforme al orden divino. Y esa labor es del centinela en el hogar. Por eso la misma palabra, hermanos, nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo, Él dio ejemplo de cuánto sufriría por los hijos que Él amaba. Y vamos a tomar ese pasaje bíblico mostrando los sufrimientos de Cristo, pero lo hizo por amor a sus hijos. Y de ahí sacamos enseñanza, que muchas veces los padres sufren las consecuencias de los hijos porque los aman. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, versículos 66 al 68, la escritura dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, ¿aquí quién está hablando? Está hablando Pilatos. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al Sanedrín, que acusaban a Jesús porque él se proclamaba como el Mesías. Entonces lo presentan ante Pilatos y esa es parte de lo que estamos leyendo. ¿Qué os parece? Hablando Pilatos y respondiendo los magistrados, sacerdotes, el Sanedrín. Dijeron, es reo de muerte. Fíjense hasta dónde llegan. Entonces le escupieron en el rostro, aquí en a Jesús, que, que estaba ahí siendo acusado de algo injusto. Y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaban de él. Por eso Caifás preguntaba a los miembros del Sanedrín si Jesús era inocente o era culpable. Ellos que respondieron, es digno de muerte.
Por eso de estas acusaciones que se le hacían a ellos, dijeron que era culpable. Muchas veces, hermanos, en nuestro hogar vamos a ser rechazados. Muchas veces en nuestro propio hogar, hermanos, vamos a ser ridicularizados. Muchas veces en nuestro hogar, hermanos, vamos a ser lastimados de una manera injusta. La Escritura dice que lo escupieron su rostro y lo abofeteaban. De la misma manera, pero en un sentido figurado, algunos hijos llaman a sus padres ridículos, antiguos, chapeados a la antigua, pasados de moda, antiguos. Muchas cosas nos llegan a decir y hasta se burlan de ellos. Y todo esto, ¿por qué? Todo esto, hermanos, porque no hay un respeto en el hogar. Porque no se ha sabido edificar el hogar como la Escritura lo dice, que Jehová debe de edificar ese hogar, pero nunca es tarde. A la luz de la Escritura, hermanos, podemos aprender cómo con esa mansedumbre que Jesús soportaba de los que lo acusaban de una manera injusta, el Padre, hermanos, debe de actuar de la misma manera. Pero solamente, hermanos, a través de la oración, a través de la comunión con Dios, a esos hijos rebeldes que muchas veces, hermanos, abandonan a los padres por seguir las cosas del mundo, a través de la misma oración los podemos atraer nuevamente a nuestro hogar, donde ellos pertenecen, que no se pierdan, sino que regresen donde se les enseñaron los principios cristianos. En el Salmo 127 y el versículo número 3, la Escritura nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por lo tanto, los padres, hermanos, por la promesa, por la exhortación, por la confirmación que la misma palabra de Dios nos da, los padres, hermanos, bajo cualquier circunstancia de rechazo o de rebeldía de los mismos hijos, debemos, hermanos, de enseñarles y de procurar en ellos el amor de Dios. Debemos de amarlos. No importa, hermanos, los errores que hayan cometido. No importa la ingratitud que hayan manifestado a los padres. No importa, hermanos, el abandono que tal vez les den. Son nuestros hijos, es nuestra sangre. Por eso la Escritura dice, herencia de Jehová son los hijos. Tenemos responsabilidad, hermanos, por cada hijo que ha salido de nuestro hogar de tal o cual manera. Debemos de procurar, hermanos, de fomentar un espíritu de oración para que sea el Espíritu Santo quien los incomode, hermanos, y les recuerde quién les dio la vida, quién les sustentó, quién les dio la provisión, quién los cuidó cuando estaban enfermos, quién los apoyó cuando estaban en problemas, quién los amó cuando estaban siendo rechazados. Todo esto, hermanos, se olvida en un rato, porque el adversario, hermanos, viene a dividir el hogar y lo hace, hermanos, a través de lo que más nos duele, de nuestra relación matrimonial, pero también del distanciamiento de los hijos. Por eso la misma Escritura, hermanos, nos exhorta a mantener ese espíritu de unidad, de amor y de cumplir con la misión que Dios nos ha dado, hermanos, como centinelas del hogar.
Por eso hemos titulado este tema, hermanos, cada uno es un centinela, porque vigilamos, porque cuidamos, porque protegemos, porque amamos, porque estamos pendientes de aquellos que habitan en nuestro hogar. Amén. Estamos llevando en este día la familia, estamos orando por el matrimonio y hemos oído cómo Dios edifica la casa. Dios ama el hogar, Dios ama el matrimonio. Pero tristemente, hermanos, el matrimonio no se le da la importancia y no se cuida como Dios desea. Que cada día seamos centinelas de los bienes de Dios. Cuando algo nos cuesta, hermanos, lo cuidamos. Cuando algo te costó, siempre estás viendo que esté bien en un lugar donde no le toque nada. Pero cuando todo te lo dan por gracia, hermanos, no se valora ese precio que ya se pagó. El Señor edifica la casa a través, hermano, de la familia y a través de la palabra de Dios. El Señor cuida y ama el hogar. Cuidemos, hermano, en este día. Si se está pasando problemas, situaciones difíciles, seamos sensibles a la voz de Dios. Cuidemos, hermano, los bienes de Dios, más cuando hay pequeños, más cuando hay niños pequeñitos. Enseñémosle, hermano, desde esa edad temprana, el orden que Dios da para el crecimiento espiritual. Las madres son centinelas de los niños, los padres, el centinela que está velando, cuidando el hogar. No dejemos, hermano, que los niños hagan lo que ellos quieren. Instruyámoslos desde pequeños. Cuidemos, hermanos, su crecimiento espiritual. Los jóvenes, hermanos, que están expuestos cada día a la tecnología, a lo que ven a través de un video, a través de mensajes que muchas veces, hermanos, ellos son hábiles para eso. Pidamos a Dios sabiduría divina para que podamos ver en dónde están nuestros hijos, qué hacen, qué amistades están relacionadas con ellos. No los descuidemos, hermanos. Aquí se ha dado mucha libertad. Ya tienes cierta edad, haz lo que quieras. Vive como quieras, vístete como quieras. Haz lo que quieras porque ya eres libre. No. La palabra de Dios dice, instrúyelo para que cuando fuere viejo no se aparte de mí. Estemos orando, hermanos, por las familias. Ora por tu matrimonio, ora por tu familia. Oremos como esposos, no nos critiquemos, no usemos palabras agresivas. Que haya un agradecimiento tanto para el hombre como la mujer. Palabras que endulzan, hermano. Gracias, te amo y perdóname. Que se deben de llevar muchas veces en el lenguaje. Nuestros hijos ven y aprenden de lo que nosotros enseñamos. Todo viene de la casa. Por eso el mundo perece, porque no hay fundamento en el hogar. Pidamos en este día, hermanos, que lo que Dios demanda es que cuidemos, que seamos, hermanos, los que se edifique y el que el Señor construya la casa. Pidamos su bendición para las madres, para los padres, y que dé gracia, hermanos, en la familia, en el matrimonio. Es sagrado, hermanos, es sagrado el matrimonio para Dios. No llamemos un matrimonio cuando no hay bendición de Dios y no está en el orden divino de Dios. Dios bendijo al varón y bendijo a la mujer. Terceras cosas, Dios no apoya. Estemos orando cada día, hermanos, para que el matrimonio esté establecido en el orden de Dios y seamos centinelas. Cuidemos, hermanos, y pidamos sabiduría divina a Dios para hablar a nuestros hijos en edades que muchas veces piensan que ellos son los que saben más, porque el padre es anticuado y la madre ya lo que dice ya no vale. Porque ahora lo que han mencionado es que tú lo sabes todo y no es así.
Oigamos, hermano, la voz de Dios y pidamos sabiduría divina. Que Dios edifique tu casa y que Dios dé gracia en tu oración y en mi oración. Cada uno centinela somos. Por eso Amén. estamos llevando en este día el matrimonio, la familia, que es sagrado para el Señor. Cuidemos los bienes de Dios porque daremos cuentas de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Pidamos con amor y temblor que Dios bendiga la obediencia a su palabra en la familia. Amén. Amén, así es. Cada uno de nosotros, hermanos, es un centinela, Amén. pero debemos de entender cuál es la responsabilidad del centinela. Hemos leído algunos pasajes bíblicos, pero hay mucho más de lo que la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña para cumplir con nuestra función como hijos de Dios y como guardas de nuestro hogar, para cumplir con el propósito divino de Dios, que nuestro hogar, que nuestra casa sea salvo. Amén. Y precisamente, hermanos, como cristianos, nosotros tenemos responsabilidades. Debemos de cumplir con nuestros deberes que Dios nos señala a través de su santa palabra. Y Dios nos da responsabilidades. La primera responsabilidad, hermanos, es transmitir el amor de Dios que ha puesto en nuestro corazón hacia nuestros hijos. Por eso les debemos de presentar el evangelio de la salvación, el evangelio que costó la sangre de Cristo. Y esa es la primera instrucción que como centinelas en el hogar debemos de manifestar en nuestra propia casa. Aquí en el libro de Primera de San Juan, en el capítulo 5 y el versículo número 1, la escritura dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La misma palabra de Dios, hermanos, nos presenta la salvación a través de Jesús. Por eso somos nacidos de Dios, porque nacemos de nuevo, porque dejamos las cosas viejas al hombre antiguo y nos revestimos en el poder del Espíritu del nuevo hombre. Dios nos promete la eternidad, que es el premio supremo, la corona y la justicia, pero si permanecemos fieles. Y esa misma salvación que nosotros experimentamos en nuestra vida es nuestra primera responsabilidad en nuestro hogar, para llevarle ese plan de la salvación a nuestro esposo o esposa si no son convertidos, pero también a nuestros hijos, a manera que vayan creciendo, hermanos, que vayan conociendo de las cosas de Dios. Y esa es la responsabilidad de un centinela, presentar la salvación en su casa. Pero también, hermanos, nosotros como padres debemos de orar por nuestros hijos. Y la misma escritura, hermanos, nos da ejemplos de cómo debemos de orar por nuestros hijos. Vamos a leer parte de la oración que hizo Salomón por su hijo David. Y de ahí vamos a aprender lo que la misma palabra de Dios nos está invitando para conocer y para ponerlo por obra. Aquí en Primera de Crónicas, en el capítulo 29 y el versículo número 19, la escritura dice, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto. O sea, ¿quién estaba orando? David. ¿Por quién estaba orando? Por Salomón. ¿A quién estaba orando? A Jehová Dios Todopoderoso. ¿Y cuál era parte de su oración? Lo que estamos leyendo. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto.
Qué petición, hermanos, tan noble. Qué petición, qué deseo que tenía el padre para su hijo. Que el Señor le concediera un corazón noble. Salomón había educado a David, pero su enseñanza, hermanos, no terminaba ahí, sino que ponía la confianza en Jehová. Por eso le decía al Señor, da un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos. ¿Se da cuenta por qué pedía él un corazón perfecto en David? Para que comprendiera, para que entendiera el guardar los mandamientos de Dios, tus testimonios, o sea, los mandamientos de Dios, hermanos, la ley moral y la ley del Torah, pero también sus testimonios, o sea, todos los que los profetas habían escrito en su santo libro, y tus estatutos, o sea, las ordenanzas que Dios había dado a su pueblo para que se cumplieran. Conociendo los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, para que, para que haga todas las cosas. Es decir, para que haga conforme a tu palabra. Por eso pedía un corazón perfecto. Y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Y ahí le da una misión. O sea, primero le pide que Dios le dé un corazón perfecto, un corazón sabio, un corazón entendido, un corazón limpio, para guardar, apreciar, atesorar y poner por obra sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, para que haga todas las cosas y después le da una función para que edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Eso es orar por los hijos, pedirle al Señor que haga la obra en ellos. Nosotros oramos por nuestros hijos, los protegemos, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Por eso la oración de intercesión, hermanos, es importante, porque quien hace la obra es nuestro intercesor, es Cristo Jesús, que intercede ante el Padre. ¿Y qué debemos de pedir por nuestros hijos? No oro y no plata. Debemos de pedir un corazón entendido, un corazón perfecto, para que tengan el temor de Dios, hermanos, y guarden las cosas que están escritas. Esa es la petición de un verdadero centinela en su hogar por los que ama, por sus hijos. Un corazón perfecto. También, hermanos, la Biblia nos enseña que debemos de orar por nuestros hijos cuando salen del hogar, cuando salen tal vez a distracciones o cuando sean tentados fuera del hogar. Nuestros hijos muchas veces nos dicen, voy a tal lugar, pero por alguna mala influencia van a otro lugar. Nosotros no vemos, pero sentimos, porque el Espíritu nos incomoda. El Espíritu Santo, hermanos, nos hace ver, sentir, apreciar, discernir cuando un hijo dice la verdad y dice la mentira. Por eso tenemos que orar por ellos. Vamos a ver el caso de Job, aquí en el capítulo número 1 de Job, versículos 4 y 5, cómo él oraba por sus hijos. La escritura dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen de ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o de la fiesta, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado a Dios en sus corazones,
De esa manera hacía Job todos los días. Job, hermanos, oraba, intercedía por sus hijos cuando salían de su hogar. Él sabía, hermanos, que hacían fiestas, que hacían convivios. Él sabía que había desorden. Pero sin en cambio, ¿cuál era la función de Job como centinela? Oraba por ellos. Dice, cada día, cada mañana, levantaba holocaustos al Señor y elevaba sus oraciones a Dios. Porque tal vez habían blasfemado y pecado en contra de Dios, pero Job, hermanos, intercedía por ellos. Esa es la labor del centinela. Cada vez que nuestros hijos salgan, hermanos, debemos de orar por ellos. Debemos de orar, hermanos, para que ellos guarden una compostura cristiana, porque no sabemos con quién se juntan, no sabemos en el ambiente en que están. Y como decíamos muchas veces, hermanos, por su inmadurez, ellos hacen cosas que para muchos son buenas, pero que realmente son malas. Ahí es donde debemos de interceder. Amén. Porque si salieron con bien de nuestro hogar, deberíamos de pedirle al Señor que regresen con bien a nuestro hogar. La Biblia, hermano, nos da muchos más consejos de que debemos de orar por ellos cuando estén enfermos. Debemos de apreciar la educación, el orden, el amor, la compasión de la madre que tiene por sus hijos. Debemos de orar, hermanos, para enseñarles el temor a Dios. Debemos de enseñarles la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Debemos de conducirlos a Cristo, así como presentarles la salvación. Debemos de invitarlos, hermanos, a que permanezcan en los caminos de Dios. Debemos de interceder con ellos como Job lo hacía. Hemos leído la Escritura, hermanos, y nuestro deseo, como siempre, es de que la misma palabra de Dios ponga en nuestro corazón el deseo de cumplir con la responsabilidad, hermanos, de ser centinelas en el hogar, Amén. de cumplir con la misión de Cristo para cuidar lo que Él nos ha dejado como heredad, que es, hermanos, la vida de nuestros propios hijos. Amén. Vamos a agradecer al Señor las bendiciones de su palabra y a pedir en este día que dé gracia en el hogar, que dé gracia en la familia, que edifique tu casa. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, hemos oído tu palabra. Perdona la indiferencia. Perdona, Señor mío, si no hemos hecho tu voluntad. Te ruego humildemente que nos ayudes. Nuestros hijos, Señor, están expuestos al peligro. Rogamos, Señor, que les des un corazón entendido, que sean sensibles a tu voz. Si fueron instruidos en tu amor, que esa palabra germine nuevamente. Te pido por ello. Pon tu mano sobre los niños. Da gracia, Padre, para que esos pequeñitos alaben desde pequeños tu nombre. Y te pido por los padres, por las familias jóvenes. Te ruego humildemente que bendigas y edifiques la casa. Gracias, Señor, por bendecir el matrimonio, por poner un cerco protector. Gracias. Edifica la casa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Que Dios bendiga a tu familia, bendiga tu matrimonio y ponga un cerco protector cada día en tu hogar. Bendiciones. Amén.